sobre Marta, esta mujer que está sentada al lado mío. Es una de las personas más interesantes en términos de miedos, manejo de los miedos, superación de esos miedos de una forma muy valiente y en ese sentido extraordinaria. Marta no solamente fue víctima de tráfico y sobreviviente a eso. Marta es una mujer que fue capaz de afrontar una infancia muy dura y una sucesión de miedos. Desde los 10 años se fue de la casa. No me fui de la casa, me sacaron de la casa. ¿Cómo fue eso? Sin juzgar a mi padre, porque Ana María, acercar un micrófono. Claro, por favor, gracias. no juzgo a mi padre porque él fue un hombre alcohólico y el alcohol cumple con su deber. Entonces un día, por reclamarle mis derechos, yo era muy inquieta y no callaba lo que no me gustaba. No podía callarlo cuando veía las injusticias, no lo podía callar. Y eso no le gustaba a mi padre. Y un día, miércoles, me sacó a la 1 de la mañana de mi casa, como lo acostumbraba, pero esa vez sí me dijo que me tenía que ir definitivamente. A los 10 años. Iba a cumplir 10 años y me fui a las calles de Bogotá. ¿Cuánto tiempo vivió en la casa? Viví 5 años en una alcantarilla. ¿Cómo es la vida de una niña de 10 años en una alcantarilla? Pues tremendo, pero uno lo afronta porque es la condición en que me encontraba y debía afrontar. Usted en últimas ve enseñado a su padre cuando lo enfrenta. Sí, lo enfrenté y tuve miedo la noche que tuve que caminar sin ningún rumbo. Esa noche tuve mucho miedo y miraba hacia el cielo y había poquitas estrellas. Pero dije, me voy porque no quiero ver que mi padre maltrate tanto a mis hermanos y a mi madre. ¿Cuántos hermanos eran en ese momento? Sí, Mujeres y hombres. 3 mujeres, 4 hombres. Y la que se reveló fue usted, la niña de 10 años. Sí, yo me rebelé, siempre me rebelaba porque no me gustaba la injusticia y nunca me gustaba. El miedo que sentía aquí, en ese momento. El miedo a lo que no conocía, el miedo a lo que no sabía que iba a pasar conmigo en la calle. Tuve mucho miedo, lloré mucho, caminé mucho y no me sentaba porque me daba miedo. Que algo me pasara, sí, me daba miedo porque yo nunca había afrontado la calle. Y anduve tanto que volví al centro, no conocía Bogotá, solo conocía mi barrio Santa Fe, el Teusaquillo y la Soledad, que fueron los barrios donde crecí. No conocía más. Y de la calle, de ser una niña habitante de calle, entra a la prostitución en Bogotá. No. Me vuelvo allí delincuente, Sí. porque eso fue mi opción, ser una delincuente. Crecí y me formé en la calle. Y tengo que volverme delincuente para sobrevivir. A comer. Sí, no me gustaba pedir, porque es muy humillante, me sentía muy mal pedir. Entonces aprendí a robar para sobrevivir. Me vuelvo delincuente y drogadicta. Con la droga tapaba el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que me pasara algo, que me mataran, que me violaran, que me llevaran a una prisión. ¿Qué drogaba su coco? No, en ese entonces se fumaba marihuana. Y a veces nos íbamos para la 60, la época de los hippies. El parque de los hippies ahí en la 60.
Ellos eran mis padres protectores. Los quiero mucho a los hippies por eso, porque lindos. Sí. Me protegían y no les gustaba que uno consumiera. En ese entonces, a los niños de la calle, los gente mayor que vivía en la calle y consumía, le decían a uno que no consumiera. Hoy lo envenenan a uno para que haya un nuevo consumidor. Es así. En ese entonces me daban marihuana y hongos, cacaos, me los conseguía, sí, eso era. Y así la pasábamos día a día. ¿Cómo pasa de ser una niña delincuente a estar en Japón, en manos de una de las peores mafias del mundo? Sí. Voy a la cárcel, estoy en la cárcel por un delito grave y pago 5 años. En el Buen Pastor 3 años y en Villa Cristina otros 2. Salgo libre, pero no sabía dónde estaba mi familia, no sabía hacer nada. No aprendí a trabajar bien en una prisión porque allá hay opciones, pero no hay oportunidades para la gente. Ahorita sí hay muchos programas para la gente que está dentro de las cárceles y ojalá que hubieran muchas más oportunidades para ellos. Pero en ese entonces no habían casi oportunidades, ni se le enseñaba a nadie casi a trabajar. ¿En qué año era eso más o menos? En el año 80, yo salí de la cárcel en el año 82 y salgo de la cárcel sin saber qué hacer y creí que metiéndome a la prostitución porque no quería ser más delincuente, siempre guardé una esperanza, siempre tuve una fe de que mi vida tenía que cambiar. Nunca me resigné a la situación que viví, jamás, ninguna de mis circunstancias me resigné a estarme, jamás. Y regreso a Bogotá en busca de mi familia y encuentro mi familia preguntando, llegué donde mi madre, al barrio 20 de julio, y me dio mucha tristeza encontrar a mi madre y a mis hermanos. ¿Por qué? Porque no era la familia que yo había dejado. ¿Qué faltaba? ¿Qué sobraba? No, habían cosas terribles. Entonces yo dije, no, esto no es para mí ni para mis hermanos. Y me fui a buscar mis antiguas amigas. Y las encontré muy bien, viviendo súper bien, con toda la condición económica súper bien. Y les pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué habían hecho? No, pues ellas viajaban a Japón. Entonces, las amigas, que yo llamaba mis amigas, me invitan a Japón y me voy con ellas a Japón. Pero yo no sabía realmente lo que hacían mis amigas. Y ellas me compran todo, tiquete, me sacan todos mis papeles, me compran la ropa más hermosa que yo jamás había tenido. Para mí eso era especial. 24 años. 23 años, iba a cumplir 24. Y me voy para Japón, pero cometo el error de invitar a mi hermana. Y nos vamos con mi hermana. Estando allí ya en Japón, llegamos a Tokio y esa noche nos reciben, esa noche nos pintan el cabello a mi hermana y a mí. ¿Felicitada? Sí, nos pintaron. Les cambiaron el nombre también. Nos cambiaron el nombre. Nos llevan a Kioto, nos llevan a un teatro. Allá la prostitución, no sé si ahora sea igual, y ojalá que no sea. Donde uno tenía que bailar, hacer striptease, y nos dicen qué tenemos que hacer. Pero ustedes sabían y ustedes iban a ejercer la prostitución, pero terminan de esclavas. Sí, es que uno dice, yo voy, Sí. porque cree que eso es fácil hacerlo. Sí. Sí, suave y uno se va. Pero cuando está ya la realidad es otra. Porque empezando pierde uno su identidad, pierde uno todos los derechos de uno, porque
cuando ya se ve vendido a la mafia, uno ya no tiene ninguna opción. Entonces nos venden y cuando yo voy a retroceder porque me dicen, mire, mi nombre ya no era Marta, sino Mari Carmen. Este es el vestido que te vas a poner acá. Y me entregaron un bikini para hacer striptease y yo dije, yo no voy a hacer eso. Entonces ya se me habían llevado a mi hermana ya no estaba conmigo. Y me dijeron, lo tienen que hacer porque tienen una deuda y si no su hermana. Entonces, ¿estás en Japón? ¿Qué tal tu japonés? ¿Hablando japonés? No, yo muy poco aprendí japonés, pero sí tuve que aprender ciertas palabras para poder pedir comida, para decir no me gustaba algo, varias palabras tuve que aprender, sí. Y inglés también tuve que aprender a la fuerza, pero uno que aprende son jergas bajas del mundo. ¿Qué sentías? Rabia, dolor, miedo, porque no sabía dónde estaba mi hermana. Se me la llevaron y a nosotros no nos dejaron. Y cada 10 días me vendían a diferentes teatros y todo. Y nunca veía a mi hermana. ¿Hablaron durante ese tiempo? 2 veces en 6 meses yo hablé con ella. Si uno pudiese describir hasta esa parte de tu vida, 24 años, si uno tuviese que decir cuál fue el temor más constante en la vida de esa niña que a los 10 años es sacada de su casa y termina a los 24 años en Japón, en trata de blancas, en trata de personas, ¿cuál fue el miedo más constante? El miedo más constante, la muerte. ¿Miedo a morir? Miedo a morir, sí, porque yo tenía sueños, yo tenía esperanza, yo tenía fe. Y el miedo a que con quién me tocaba acostarme. Eso es degradante. Tener uno que acostarse con alguien que uno no sabe quién es, de dónde viene y por qué. Es lo más duro que uno puede sentir. ¿Te sentías miedo todos los días? Sí, todos los días tenía miedo. Y miedo a la mafia. Le tenía mucho miedo a los japoneses porque, como en todos los países del mundo, hay gente buena, como hay gente que no tiene corazón quizás, o no sé qué han hecho con el corazón. Entonces, es gente que no tiene escrúpulos para matar a otros. Eso me daba mucho miedo, les tenía mucho pánico. Y cuando me trasladaban, me daba más miedo, le tenía mucho miedo a los autopistas. ¿Por qué las autopistas? Porque son demasiado lejos, sí. Son muy distantes y como oscuros, yo los veía oscuros. Pues tienen su luz y esto, pero para mí era como una oscuridad, como que cada vez me metía entre un túnel peor y peor, eso sentía un terror terrible. ¿No podría decir que el miedo fue progresivo? Sí. Cada vez más miedo. Sí. Y no saber de tu hermana nada. No saber de mi hermana era terrible y yo les preguntaba por mi hermana y ellos son ellos y no. Empezando que allá en ese entonces la mujer hasta ahora empezaba como a liberarse. La mujer no tenía la opinión como nosotras en ese entonces aquí en Colombia, no. Allá la mujer, el hombre siquiera la ponía a prostituir allá y él iba y cobraba hasta su sueldo, sin derecho a decir que no lo cobrara. Y en las empresas y en toda parte. Entonces, es terrible, es impresionante. Después de esa historia de terror en Japón, vuelves a Colombia gracias a la inmigración japonesa. Sí, gracias a Dios y gracias a la inmigración, sí. Porque me cogen y yo dejo que me cojan, me podía escapar, pero no quise escapar. Dije, es mi oportunidad de regresar a mi país. Pero yo ya venía enferma de tanto trabajar. Yo ya venía enferma
y el choque de que esos hombres todos armados y todo como llegaron, ese choque me enfermó más, y en emigración yo ya estando allí pierdo el equilibrio del cuerpo y no me podía parar. Llegas a Colombia en una silla de ruedas. Y llego a Colombia, me entrega la zapata en una silla de ruedas a emigración de Colombia. ¿Qué sentiste? Alegría, uy, yo sentía mucha alegría de saber que estaba en mi país, en mi gente, pero triste cuando me reseñaron. ¿Cómo es eso? Me recibe emigración. Sí. Emigración me entrega al DAS, en ese entonces al DAS, y me entrega al DAS. ¿Y qué hace el DAS? Yo dije, no, ojalá esta gente me dé algo, me ayude, porque yo me siento supremamente mal. En Los Ángeles la Cruz Roja no me dejó seguir el vuelo y me dejaron en tránsito 9 horas. ¿Por qué? Porque yo venía muy enferma, venía deshidratada, venía mal, traía fiebre y todo, porque mi cuerpo se contrajo tanto y mis riñones se inflamaron, mi vagina se inflamó, mis ovarios estaban supremamente inflamados, porque no le deseo esto a nadie. El dinero, uno a veces cree que es fácil ir a prostituir y vender su cuerpo. Hoy hay niñas que dicen, yo lo hago por dinero, por mis hijos y todo, pero a través del tiempo las consecuencias se verán. Y uno como mujer o como hombre, porque hoy también hay hombres que prostituyen, yo digo que luchemos la vida de otra manera, porque hoy hay mejores oportunidades para uno luchar y salir adelante y no tener que sacrificar su propia dignidad, su propio honor, su propia personalidad y su cuerpo, lacerarlo tanto cuando es tan destruido por el sexo. Y eso está relacionado con el miedo a la muerte, que no solamente es precisamente por el trabajo, sino por la mafia japonesa, en su momento, por inmigración japonesa. ¿También había miedo a las autoridades japonesas? Sí, sentía miedo porque no quería a veces venirme para mi país pensando que me podía quedar allí. ¿Sí? ¿Pensabas que en algún momento te podías escapar de la mafia? Sí, y me podía quedar. Pero ¿Y había ilusión en ese sentido? Es decir, ¿lo veías como una oportunidad? una opción, lo vi como una opción, pero cuando cada vez que me vendían yo dije después, esto no es vida, esto no es para mí. Y ahí fue donde empecé que ojalá me cogiera mi emigración. Ay, qué horror. 20 años sin hablar. Sí, mucho tiempo sin hablar, en el silencio, en el miedo de la vergüenza, en el miedo de que me iban a criticar, en el miedo que me iban a señalar, en el silencio con mi propia familia. ¿Familia, mamá, hermanos o familia, esposo y hijo ahora? El hijo. No, yo tengo un hijo maravilloso y un esposo, por favor, el Señor me regaló un hombre maravilloso, que él conoce mi historia y nos amamos. Bien. Ay, pero cuando dices miedo a la familia, ¿era más miedo a la mamá y a los hermanos? Era un miedo de vergüenza, porque yo decía, yo ya no tengo nada que perder, pero decía, no, qué pena, sí, uy, qué vergüenza que ellos sepan quién ha sido Marta y quién ha sido Flor, qué vergüenza. Y porque pues mi familia sí, ellos, sus costumbres y todo, entonces Es tradicional. sí. ¿Cómo fue ese momento en el que le dices a la familia, mamá, hermanos, qué había pasado? Dentro de la Fundación Marcela Loaiza me rehabilito en un colegio porque en mi vida se perdieron 27 años en todo este cuento de delincuencia y prostitución, pero dentro en rehabilitación en el colegio Las Hermanas Adoratrices
me rehabilito allí del alcohol y me vuelvo una profesional. Hoy soy una profesional, soy maestra, me gusta enseñar lo que Dios me ha dado porque no me puedo llevar nada. De acá no nos llevaremos nada, sino hay que compartirlo y darlo con el corazón, enseñarlo con amor. Y hoy soy una profesional y dentro también soy una actriz. Participo de una obra de teatro. Una obra de teatro sobre la trata de personas y se está llevando a nivel nacional también. ¿Ya hace un año? Sí, 2 años. ¿2? Marta, cuando uno oye hablar a Marta le da la impresión de que ha superado el miedo. Y la gran pregunta es, ¿cómo? Esta etapa de aceptar lo que pasó, de aceptarse como víctima, de superarse a sí misma cada vez y cada reto que le ha puesto la vida en condiciones muy difíciles. ¿Empieza con la rehabilitación misma o uno podría decir que empieza cuando empieza usted a hablar, cuando decide hablar y contar su historia? Cuando decido hablar, Sí. hago un exorcismo. Eso es como hacer un exorcismo, porque si uno traga y traga se envenena, pero si uno saca y saca se purifica. ¿Me da miedo hablar? Ya no me da miedo porque este era un grito que yo tenía que guardar. Sí, tenía un grito y tenía que gritarlo a la humanidad, que esto de la trata de personas es una realidad y que todos somos vulnerables, que nadie es exento de vivir una trata porque hay varias modalidades. Entonces, pero este grito yo lo tenía por dentro y ahorita leyendo el flyer, mañana hay un grito en la Plaza de Bolívar, pues sacaré el tiempo para ir a gritar, porque es que tenemos que gritar nuestros derechos. No podemos seguir callando porque nuestro país se ha desintegrado, es por eso, porque comemos y comemos mientras que otros nos hacen daño. Cuando uno oye la historia de Marta, por lo menos para mí, es inevitable pensar que esta cadena de miedo, esta cadena de dolor y de victimización parte de la desigualdad y la falta de oportunidades. Sí. Y también la falta de creer en las personas. Yo les voy a decir algo, y siempre lo he dicho en todos los escenarios donde he estado, que cuando veamos una persona, un indigente, hoy ellos están drogados, dopados, una niña que se esté prostituyendo, lo mismo, pero no los miremos con ojos de acusación, sino miremoslos con ojos de amor y no les digamos nada, y si compartimos con ellos algo con amor, con el corazón, y veámoslos con esos ojos de amor y hagamos una oración por ellos, pidamos al poderoso, o si hay un proyecto, hagámoslo, hágase, para que se rehabilite mucha gente, porque a veces dicen, no, ese ya no cambia. Cuando uno está metido en el mundo de la prostitución, da miedo cambiar. Da miedo asumirse de la prostitución a algo desconocido y de pronto que uno no sepa hacer nada más. Sí, porque está el punto monetario. Entonces, ¿de qué voy a vivir si yo no sé hacer nada? Eso me pasaba a mí. Yo no sé hacer nada, entonces ¿cómo me salgo esta vaina? Pero yo siempre tenía esa convicción de que yo tenía que cambiar. Y que esa no era mi condición de vida que me perteneciera a mí, nunca, jamás me recibí, jamás. Es decir, en medio del miedo estaba afuera la luz y se vence el miedo. Sí, se vence el miedo y se tiene uno que superar, enfrentarlo, para superarlo. Decir, esto no es mío y punto, y aquí corto y voy a pasar el muro. Y se pasa el muro. Uno podría entonces pensar también que esta cadena de miedos, una lleva a la otra y al final esa misma cadena por sí misma se rompe. Por sí misma, no por el propósito que uno ponga. Se tiene que romper. Si yo no rompo y no pongo de mi parte, no pongo un propósito, una meta, y esto se tiene que acabar, pues mi vida sigue siendo un fracaso. Y el miedo me come.
Es un taller muy bonito y allí hago bordado industrial, tengo bonitos proyectos y tengo un proyecto preciosísimo. Voy a sacar un libro infantil que se llama No muera el libro para los niños, pero todo es bordado, porque mi profesión soy bordadora industrial y eso lo enseño con amor, con corazón. ¿Vencer el miedo entonces a enfrentarlo, a hablar? Sí, enfrentarlo, sí, claro. Para mi concepto es enfrentar el miedo, porque no podemos seguirlo guardando. No. ¿Cómo está su hermana hoy? Bien, gracias a Dios. A ella le tocó 2 años. 2 años duros. No hablo de la historia de mi hermana porque la respeto mucho, esa historia le pertenece a ella. Ella vive en el silencio, ella nunca ha querido hablar, me dice que yo estoy loca porque estoy hablando, pero le digo es que hay que hablar, mamita. Y bueno, ella, respeto mucho a mi hermana, ella vive muy bien, está muy bien, sí, con muchos proyectos también. ¿Superó el miedo a ella? Sí, ella vive feliz en su humildad, en los proyectos de vida que tiene, vive muy bien. Si uno tuviese que ponerse, pensando en su situación, ustedes están en un país distinto, en un continente distinto, en una cultura completamente distinta, con dificultades enormes de comunicación, esclavizada sexualmente porque a nadie le pagaba, estaba usted pagando de saber. En esa situación, ¿cuál era el peor miedo? ¿Su hermano? Sí, me dolía mucho. Uy, me dolía que le hicieran algo. Y yo quería que ella pudiera escapar y así me tuviera que quedar. Me dolía mucho mi hermana, claro. Pues, yo la quiero, por favor. Bueno. La prostitución, que podría uno pensar que es también una consecuencia de miedo, lleva a una situación de trata que genera aún más miedo y la devuelve a Colombia en una situación de miedo e incertidumbre. 30 años de silencio, una hija, un marido, una familia, una profesión, actriz. Un ejemplo de mujer que supera el miedo. Yo me podría quedar aquí conversando con Marta eternamente, pero me dijeron que se nos acaba el tiempo de esto, entonces vamos a abrir para preguntas. Ustedes si quieren preguntar algo más. A la hermana de Marta también la amenazaban de la misma manera como amenazaban a usted. Sí. La pregunta es si a la hermana de Marta que estaba con ella en Japón también la amenazaban de la misma forma. Si era menor o mayor. Sí, ella menor, claro, menor. ¿Por qué decidiste llevar a tu hermana? Porque creí que nos iba a ir bien. Y yo hablo con mi hermana y en la condición como yo encuentro mis hermanos, ella me dice, listo, vámonos. Pero tú sabías más o menos a qué iba. No, yo sabía que iba a prostituir, pero yo no sabía que era la prostitución. ¿Sí ve? Es que eso le dicen a uno, usted va a prostituir, pero allá es otra cosa. Y yo nunca había prostituido, sino que es una decisión que uno toma creyendo que lo puede hacer, que eso es fácil. Mentiras, es el engaño más grande del mundo que uno puede llegar a hacer. Bueno, pues primero felicitarla por esa valentía de haberse decidido hablar y abrirse y compartir con nosotros y con mucha gente. Pero yo quiero saber cómo fue ese reencuentro con su familia, cómo fue confesarles a ellos lo que usted había vivido y contarlos y compartirlo. ¿Y cómo es su familia ahora? ¿Qué relación tiene usted con esa primera familia? ¿Cómo lo hago? A través de la obra. Esta obra, Marcela, es un sueño de Marcela y se lleva este proyecto a cabo con Alejandro. Y empezamos a estudiar, nos llevan a estudiar teatro durante 6 meses, que todos los días lloramos.
para formar esta obra de teatro. Se hace la obra de teatro y resistimos 5, quedamos 5 para salir con la obra. El día del lanzamiento que se hizo en Casa de Ensamble, todas temblábamos, todas estábamos súper preocupadas y yo estaba todavía más preocupada porque qué pena de mi familia y todas estábamos en la misma circunstancia. Y ahí fue donde afrontamos eso a través de la obra. Ellos se dieron cuenta quiénes éramos cada una de nosotros. Ese día fueron 3 hermanos míos y lloraban. Y así después en el Porteliese volvimos y nos presentamos. Y allí toda mi familia ya se enteró de quién era Marta. ¿Y cómo lo asumieron? Bien, no, Marta, perdónanos, Marta, discúlpenos, Marta, no sabíamos qué era lo que usted vivía. No, así todo eso. Y yo hoy con mi familia tengo una comunicación muy buena. Primero ya la cuestión de comunicarnos y pues de romper ese miedo como tal a contar las cosas. Creo que todas como mujeres vivimos con miedos diariamente, ¿no? El hecho de salir a la calle, que un hombre te diga ciertas palabras o que te miren de cierta manera genera miedos como tal. Pero esa situación tan trascendental y que te marcó de alguna manera, ¿cómo fue ese miedo a superar ese recuerdo que está presente de la situación que pasó y cómo se logra superar eso? Eso lo logré con Dios, en fe, pidiéndole la fuerza al Espíritu de Dios que me ayudara para poderlo lograr, para poder afrontar, para poder tener ese recuerdo sin tanto dolor. Hay cosas que me duelen a mí todavía, pintarme. A mí me duele cuando me tengo que maquillar para el teatro arte y a veces lloro. Y la niña que nos maquilla, yo no le permito que me haga esta línea de acá ni la de acá, porque eso me causa dolor. Entonces, eso es el dolor pero ese se va a ir sanando. Pero a mí quien me ha ayudado tanto es las personas que han confiado en mí y yo he confiado en Dios. Es así que le he hecho. Una pregunta. Pues no sé, lo primero que me gustaría decir es, como decía allí, en serio felicitarla, porque a diferencia de muchos de nosotros, usted ha conseguido algo que a todos se nos es dado, y es que es el hecho de tomar palabra, de ser un sujeto con derechos, y era más o menos a lo que usted se refería cuando se hablaba con los habitantes de la calle, con los drogadictos, con las prostitutas, y es que esos son sujetos como exentos de derechos, es decir, no tienen nada. Alguien decía alguna vez como son sujetos que cuando se los mata no se comete asesinato, y usted ha hecho algo que es muy importante y es ha cobrado vida, ¿sí? Usted tomó palabra y eso es en serio algo muy admirable. Pero me gustaría saber, digamos, qué papel jugó ese encuentro o esos 2 encuentros que usted tuvo con su hermana, es decir, porque supongo que en esa situación tan difícil usted necesitó como mantenerse viva, es decir, encontrar espacios de resistencia, ¿sí? ¿Y qué tanto pudo jugar esos encuentros con su hermana, esas 2 ocasiones que se pudieron hablar? Esos momentos que yo vivía, los vivía bajo el alcohol, no los afrontaba así en ese entonces, pero cuando yo llegué y me empecé a rehabilitar, empecé a esperar a mi hermana acá que regresara, porque es que ella duró mucho tiempo en las manos de la madre. Marta duró 6 meses, mi hermana duró 2 años. Y entonces cuando yo me encuentro con mi hermana, para mí fue todo, rescatarla y volver a vivir. Ese encuentro nunca se me olvida. Yo la abrazaba y quería meterla acá. Pero durante esos 6 meses, esas 2 conversaciones que ustedes tuvieron, ¿le ayudaba a usted Sí. o al contrario le producía temor y miedo? Temor que dónde estaba. Y miedo a mi papá, miedo a mi mamá, porque ellos me reclamaban por mi hermana, mis hermanos. Uy, por favor. Entonces, pero cuando ella regresa, para mí fue todo volver como a
a respirar tranquilo. Tenemos por allá una pregunta. Sí, quedé con la inquietud que salió de la familia. ¿Qué pasó con su papá? ¿Dónde que la lanzó a la calle? Mi papá continuó con mi mamá, con mis hermanos, regreso y los encuentro a ellos. Yo no le hablaba a mi papá, pero un día reflexioné y dije, yo no tengo que tenerle rencor ni odio a él, lo que tengo que tener para él es un perdón. Él tuvo mucho dinero, pero su dinero se le acabó en el alcohol y en el poco. Pero un día yo con estas manos le hice una casa. Con mis manos propias le hice una casa, le conseguí un lote porque él iba a vivir en la calle también y yo no quise que mi padre viviera en la calle. Y esa fue la manera de exorcizar todo eso y amar a mi papá y perdonarlo. Y a lo último fuimos grandes amigos, fui la mejor hija para él. Vamos acá y segundo allá conmigo. Bueno, Gracias. Bueno, lamentablemente no pude estar en toda la charla por estar en el otro lado. Quisiera uno estar en todas, la verdad. Y me interesaba mucho este tema. Pero he oído algo y de acuerdo a las preguntas me he alimentado un poquito de la historia que ha contado Marta. Pero mi pregunta es, supongo que has desarrolló mucha rabia, sí, como rabia, resentimiento, quizás con tu familia, no sé, con tu padre, no sé, en algún momento, con el género masculino quizás, con las personas que te llevaron todo eso. Mi pregunta es, ¿has perdonado? Sí. ¿Estás sano ese corazón? Sí, ¿O es muy sí. difícil? Fue un poquito difícil perdonar, pero no imposible. Porque cuando uno tiene una fe y cree en un Dios, en un Creador, Él nos da la fuerza. Y Él me dio la fuerza para poder perdonar. Yo odié a los hombres y me agarraba con un hombre porque me miraba mal. Y fui muy agresiva, violenta fui, pero hoy no lo soy. Ya no soy. Entre las cosas que tú nos comentaste, aparte de hablar y de dejar de ser mudita, además hablaste de que vas a escribir un libro para los niños. Por favor, me parece bien importante que además estés como escribiendo. No sé cómo irá a ser el libro que vas a escribir, pero me parece que es bien importante que lo hagas y que quede bien bonito para los niños. Yo voy a escribir, sí, el libro de mi vida. Sí, y se está haciendo una bitácora también. Pero yo voy a sacar un libro porque la tecnología nos tiene así a todos. Y al niño yo le doy el celular y le digo, si lo deja caer, le pego. Si coge el computador y le echa jugo, se daña. Entonces, pues, estoy limitando al niño, ¿cierto? Lo estamos limitando. Entonces yo voy a hacer un libro con el abecedario, con números, con muñecos preciosos, todo bordado. Lo voy a hacer es para que ellos aprendan a coger confianza en la lectura, para que no muera el libro. Es así, es un libro pedagógico para ellos, que quiero hacer para ellos, porque es que si yo le doy el celular me lo daña. Entonces, papito, venga y aprenda acá, siéntese en el libro, acuéstese con el libro, échele chocolate al libro, que lo lavamos y no le pasó nada y el niño está tomando una confianza. Por aquí había alguien que yo le dije. Eso es. Sí, yo, pero ya fue muy parecida a la pregunta que hizo el señor sobre el perdón, y era ¿cuánto está usted dispuesta a perdonar a ese otro y a usted misma? Pero creo que usted ya lo... Siempre la palabra de Dios dice, perdón, que yo aprendo, es todo para mí.
¿En algún momento te odiaste a ti misma? Sí, sentí rabia contra mí misma por boba. Por haber creído en la Sí, amiga por que haber llevaba creído en tantas cosas. Entonces tan buena no dan tanto. Sí, por ahí. sí. Y la palabra dice que hay que perdonar al otro 7 veces, 70 veces 7. Entonces, hay que retomar la fuerza para... Bueno, me la hice. Otra vez. Vamos por acá y después aquí tenemos. Bueno, tengo una pregunta, pero sí quisiera hacer una observación que no comparto, que tú te tengas que perdonar porque tú no has cometido ningún delito ni has estado, y todo lo que hiciste lo hiciste por una lucha de supervivencia. Quería después anotar que no comparto esa parte. Pero sí quería preguntar, porque como no es fácil uno soltar la palabra en un momento de estos, después de todo lo que se ha vivido, y máxime cuando la profesión que te tocó ejercer en esos momentos no es nada dignificante. ¿Has tenido momentos en los que te has sentido excluida, relegada, discriminada? Porque sí, a veces se puede dar. Sí, se da, pero las cosas hay que saberlas recibir con dignidad, porque hay personas que ¿sí? Le hacen solamente eso a uno, pero yo digo, pues está bien porque ella no sabe lo que yo viví. El problema es de la otra, ¿no? Sí, y ella no calzó mis zapatos. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? No es venir a hablar y decir esto pasa, sino que mi compromiso es para hacer una prevención sobre la trata de personas. Ese es mi compromiso, por eso me comprometo a hablar y a decir esto es una realidad con mi propia historia. ¿Para qué me la guardo si sé que si hago el bien para una sola persona, yo ya hice harto? Y eso me hace sentir muy bien. Son 2 preguntas. 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Más que una pregunta con relación al comentario anterior de discriminación, de pronto, yo lo que puedo aportar es que con toda esa experiencia y todas esas vivencias que usted ha tenido, usted es más fuerte que cualquiera de nosotras. Esta experiencia la ha hecho crecer, usted está por encima de todas nosotras. Entonces no entiendo de cuándo acá. Después de esto vino la enfermedad, vino esto. ¿Tuviste miedo de, más bien, cómo hiciste para encontrarte otra vez con tu cuerpo y decir yo sí puedo? Y de hecho lo estás haciendo ahorita, haciendo la obra, es poner el cuerpo para mostrar precisamente que pudiste salir de eso. Y dame, yo complemento esa. Y la sexualidad, ¿cómo recupera uno una sexualidad sana después de esto? Terrible. Bueno, cuando no puedo caminar, yo apenas iba a cumplir 25 años y me veo postrada en una cama y cada vez que me quería parar me caía y me daba mal genio eso, sentía rabia consigo misma, ahí sentía rabia y miraba hacia la ventana y yo decía yo tengo que poder y tengo que pararme de acá, yo no me puedo quedar así. Siempre he sido así, nunca me ha gustado matarme a sí misma, ¿no? Entonces, yo lo luché y Dios me ayudó a pararme, porque yo siempre he buscado a Dios. Él ha sido mi soporte, todo ha sido, todo. Y quien me ha levantado y quien me ha llevado y quien me tiene aquí es Él. ¿Sí? Y la fuerza de voluntad, ¿no? Y afrontar la sexualidad para mí fue duro. No, pues es que duro. Este hombre me pretendía y yo me le escapaba. Y yo le decía, mire, yo no quiero nada con usted.
déjeme tranquila, yo vivo una vida libre, déjeme tranquila. Y él, Marta, por favor, por las esquinas, por el bus, por la casa. ¿Hace cuántos años empezó esta actividad? Hace 24 años. Ah, no. Lo logró. Y lo logró después de un año. La primera vez que fuimos a estar, tuve de todo miedos y todo, y le dije, no, hasta luego, yo me voy. Pero después ya la amabilidad, el gusto por la persona, el amor, lo logra todo. Nos quedaba la última pregunta por allá. Yo quería preguntarte exactamente como si tienes presente ese momento en que decidiste seguir con tu vida, en que dijiste ya hasta aquí fue, yo voy a seguir con mi vida, después de que llegaste acá a Colombia nuevamente, si fue en el momento en que entraste en la relación con Dios o si fue en el momento en que entraste alguna persona te dijo algo, si lo tienes presente, o fue un proceso o fue algo de un momento a otro que dijiste ya no más y yo sigo adelante con mi vida y dejaste ese miedo y se te acabó ahí ese miedo. Sí, definitivamente lo dejaste totalmente y ya hasta ahí fue. ¿No? Ese día, porque me iban a matar, mi vida no valía 3.000 pesos. ¿Qué año fue eso? En el año 80, no, en el año 90, 91, me iban a matar por 3.000 tristes pesos. Mientras se hacía la prostitución. Sí, aquí en Colombia. Esa noche reflexioné tanto que llamé a Dios y le dije, bueno, yo no sé quién es usted, ni cómo es usted, pero si usted existe me saca de todo esto. Y si no existe, me deja morir. O sea, uno podría decir que fue un gran miedo, el que se llevó a superar todos los miedos de atrás. Sí. El miedo a morir, ver que iban a matar a mi amiga y a mí, y ver que a mi amiga la tenían encañonada así. Por favor, dije, no, esto no puede ser así. Ese día llamé a Dios. Un placer.